también la fertilidad, van a poder procrear. Aún aquellas personas que por la medicina no tenían esa probabilidad. Ah, mira, qué interesante. Eso tiene de fascinante la astrología en un año 2018. En un año como este nuevo que vamos a iniciar, el fútbol ha de concitar la atención del mundo allá por junio. Ah, por el Mundial. El Mundial, y es altamente probable que sea una selección de este lado del mundo la que se pueda disputar ese torneo. O sea, la Copa Mundial podría llevársela Brasil, Argentina, un país de Latinoamérica. Sí. Ah, qué bueno. Hace pocas semanas atrás, Messi daba 5 selecciones, ¿no? Mencionaba 5 selecciones, incluía Francia, Portugal, si no me equivoco, pero desde lo que yo hago, pienso que las 5 selecciones de las 32 que clasificaron van a terminar en este orden, o de estas selecciones que voy a mencionar, una es la campeona del mundo, el segundo lugar también. Yo he pensado en Brasil, en Argentina, en Inglaterra, en Alemania y en España, ¿no? De las 5 pienso que después de octavos de final, una va a caer en crisis y en catástrofe, y hasta 2, ¿no? Y esto lo vamos a ir armando con la grabación del programa allá cuando estemos en junio de 2018. Claro, ahí vamos a verificar lo que dijo Ramsés en este programa. Pero arranquemos, por favor. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Vamos a ver lo que ocurre con nuestro país. ¿Qué dicen las cartas? Recordaremos lo que habíamos mencionado tiempo atrás. Estamos viviendo 2 años ya de una crisis, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en nuestro país? Mayo, 5 de pentáculos. Mayo es un periodo en que la economía se conflictúa mucho más y emergen otros conflictos sociales para el gobierno. ¿Va a ser un año conflictivo socialmente? Definitivamente es un año, el que viene, conflictivo. Te voy enseñando las cartas. En Caballero de Pentáculos, por ejemplo, ¿no? Podemos advertir un hombre con poder agobiado, cansado, diezmado, ¿no? La salud en el presidente vuelve a tener sus complicaciones, la economía hoy no está bien. Bolivia ha de recurrir a prestarse dinero de otros países. En alguna medida eso palía, ayuda, pero no es la solución. Otros hechos que se pueden dar, hablaba del 5 de pentáculos el mes de mayo. Creo que es un periodo en el que las encuestas, el contexto político y económico de ese momento sacuden la ideología del MAS y del mismo presidente. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el conflicto médico? Vamos a analizar específicamente ese hecho, que todavía está en un periodo de crisis que tiende a acentuarse. Van a haber enfrentamientos. De este conflicto, una pugna entre el poder, el gobierno, el Estado, los médicos, los galenos, parte de la sociedad, se va a llegar a una solución entre los primeros 10 días del mes de enero. En enero. Los primeros 10 días del mes de enero. Ambos lados van a querer sentirse victoriosos, pero la realidad le da la razón a los médicos, a los galenos. Le da la razón a los galenos. Van a salir airosos, ¿no? Pese a que el gobierno está recurriendo a lo que observamos, intentar dividir, pero se genera más conflicto y está por emerger otro tipo de dificultad que obliga al gobierno a torcer el brazo y a manejar como no habían considerado el artículo 205. ¿Podrían cambiarlo? Podrían cambiarlo, abrogarlo, modificarlo, en fin. A ver, ¿qué va a pasar con el movimiento al socialismo? Es un año ya preelectoral prácticamente. Sí, lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con el movimiento al socialismo? ¿Sí? La magia del tarot es como tú lo puedes observar, ¿no? Vemos una persona cabizbaja, 8 de copas, ¿verdad? Sí. Y lleva una casaca azul. Me preguntas por él. O sea, por del el MAS, ¿no? Entonces, es el complemento del último mandato del presidente Evo Morales y es el último mandato del presidente Evo Morales, ¿no? Obviamente, y lo sabemos, ya se ha habilitado a la repostulación, va a viabilizarse todavía más eso. En esta carta observamos el mes de agosto de 2018, ¿no?
un MAS diezmado, un presidente que asume su realidad. Seguramente han de proseguir, pero desde el ángulo del presagio, este es el último mandato del presidente Evo Morales, ¿no? Él se va a presentar a la elección del 2019. Él se va a presentar, él tiene la posibilidad incluso de ganar en primera instancia, pero en segunda ya no, ¿sí? Y es otro hombre u otra mujer, o viceversa, otra mujer u otro hombre, el que va a suceder en 2019 al presidente Evo Morales. De la oposición. Las personas que tú observas por acá, esta persona mujer, por ejemplo, es alguien que cobra liderazgo. ¿Dentro del MAS? Que no conocemos todavía. ¿Dentro del MAS? Pienso que esta persona esté dentro del MAS. No. Pienso que viene de otra región del país. Una mujer. Una mujer. Hay dos hombres bastante jóvenes, 45, 50 años. Nuevos líderes. Nuevos líderes, ¿no? Hay gente regional que emerge después, al apenas iniciado este 2018, ¿no? Vamos, para que me entiendas de lo que yo trato de mencionar a la gente, voy a recordar lo que sucedió el año 90 con el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Las encuestas en Perú indicaban que Javier Pérez de Cuéllar o Vargas Llosa, uno de los dos indefectiblemente iba a ser presidente de ese país. Y en cuestión de 3, 4, 5 meses aparece Alberto Fujimori y absorbe y concita el voto del Perú y se convierte en presidente. Ese mismo tipo de fenómeno yo lo observo desde la lectura del tarot, desde el presagio. Lo observo incrustado en 2018. Sigo pensando que este es el último mandato del presidente Evo Morales, hagan lo que hagan. Está por venir otra arquitectura, otra estructura política en nuestro país. De entre quienes vamos a llamar la oposición, el que mejores condiciones indudablemente tiene es Carlos Mesa. Hay otros que se consideran presidenciables. El 2018 tienen una cita con algo muy duro esos otros presidenciables, que no los voy a individualizar, pero la gente sabe muy bien. Al igual que Juan del Granado, van a ser obligados por el pueblo a retirarse de la política. La pregunta, sí. Me acaba de decir el nombre. ¿Carlos Mesa será candidato a la presidencia? La primera carta es clara, concisa, y te la voy a explicar por qué. Sí será candidato a la presidencia. Lo que no quiere decir Carlos Mesa lo va a decir el tarot. Pero sí, será, ¿no? Tú me haces una pregunta, ¿el haces? Fue clara mi pregunta, ¿va a ser o no? Sí ha de ser, ¿no? Sí va a ser. El haces poder por venir, ¿no? Hay un designio. Hoy está con este criterio, que no ha de ser, que no tiene el deseo. El presagio sostiene que sí podríamos en pocas semanas, 10 semanas, mes de octubre también, podríamos ver a esta persona como el candidato del otro lado, no antagónico al gobierno, a Carlos Mesa. Álvaro García Linera acompañará a Evo Morales como candidato a la vicepresidencia. Él dijo que no. ¿Qué dice el tarot? Pienso que no. No tiene razón. Sí. Van a haber sectores importantes del MAS que lo van a inducir, van a manejarse como lo han hecho con el mecanismo legal para la repostulación, pero obviamente en el MAS tienen que haber asesores, tienen que haber encuestadoras, en fin, se perfila una mujer como la candidata que acompaña al presidente. Al presidente Evo Morales. Es decir, esta persona le puede dar más vigor, puede dinamizar la probabilidad de Evo allá para el 2000. O sea, no va a acompañar al presidente. No ha de. ¿Qué significa esta carta? Me llama mucho la atención. Esta carta y esta. ¿Esta carta? Sí. ¿Qué significa? Porque tú me preguntaste por Álvaro. Sí, exacto. Fue identificado. ¿No? Creo que hay conflictos, ¿no? Al interior del MAS y que lo tienen como protagonista el vicepresidente. Es más, acá, que por eso sería su decisión tal vez de no acompañar. Acá van a surgir cosas que se van a hacer públicas, que van a lastimar, ¿no?, la estructura más importante del MAS, los niveles más altos del MAS. Me animo a decir, los contratos chinos van a ser cuestionados por actos de corrupción, cómo se los ha manejado, por qué han intervenido personas que no tienen relación con el gobierno, aparecerán resúmenes de llamadas, personas que cooperan con la justicia y dan cuenta bueno, no voy a ser más específico porque no es bueno serlo en este tiempo, ¿no? Pero eso es lo que muestra esa carta. ¿Qué pasa con el 2018? Va a ser un año importante para la demanda marítima boliviana. ¿Qué va a suceder con este tema?
Si es algo malo, no lo digas. No. Mentira. No puedo desdecirme porque hace 3 años atrás dije que, primero, la Haya iba a aceptar la petición de Bolivia. ¿Cierto? Y así fue. Y mucha gente me saludó, y en fin, ¿no? Y en ese entonces dije que posteriormente la Haya va a emitir un dictamen ejemplar para este tipo de disputas históricas, ¿no? Y sí, va a pasar eso. Cuando tú me haces la pregunta, tenemos al MAS y al gobierno malheridos. Tal vez ellos no se asumen así. El presagio los muestra, como lo puede evidenciar esta carta, malheridos, ¿sí? Pero todos tenemos esperanzas y ellos las tienen, y gran ilusión, ¿no? Ellos han concentrado la probabilidad de reponerse a esto que ha representado la reacción del pueblo con la victoria mayoritaria del voto... ¿Del 21F? Sí, no, ¿de la votación judicial? Sí, con... con el voto nulo tienen la ilusión de que salga ya en 2018 un dictamen y eso pueda repotenciar al MAS, cosa que tampoco va a ocurrir. Es decir, sí va a salir la sentencia, probablemente no en 2018. Si sale en 2018 nos ha de regocijar, ha de ser importante, pero tampoco se convierte en ese as bajo la manga como lo consideran, como lo imaginan en el MAS. Empezará otra etapa. Otro ciclo, ya se ha escrito desde el 21 de febrero, en realidad desde las elecciones subnacionales se empezó a escribir la otra historia de Bolivia, ¿no? Un viraje mayor fue el 21 de febrero y una sentencia del pueblo a que Evo no vuelve a gobernar fue la elección del 3 de diciembre. Y lo demás son mecanismos que se van a engranar con todo lo que vengo diciendo y ya veremos lo que ocurre en adelante. Otra pregunta es, ¿qué pasa con la oposición tan dividida? ¿Va a haber un solo candidato o vamos a tener una papeleta con muchos rostros? Es que de esta oposición son escasos, entre 1 o 2 máximo. Yo diría, una persona. Lo voy a aislar a Carlos Mesa porque definitivamente lo veo como presidenciable, ¿no? No necesita mucho más de lo que ya conocemos. Carlos Mesa sale de acá. Porque es presidencial. De la oposición queda una sola persona. Pienso que es Samuel Doria Medina. Muchos dirán que tengo afinidad. No es así. Tú observas Samuel acá Doria Medina un hombre como presidencial. de las características físicas de Samuel Doria Medina. ¿Sí? El resto... ¿Lo ve parecido? Sí, el resto son personas que se sofocan, se ahogan, ¿no? El pueblo los ignora. No los acepta ni en un 1, ni en 2, ni en 3%. La indiferencia de la preferencia en el pueblo los obliga a retirarse. Eso es lo que ocurre en la oposición. Ahora surge la nueva oposición. Gente que ha de discursar muy bien, que ha de proponer proyectos renovadores, transformadores de verdad. Surgen nuevos líderes. ¿Algo que nos quieras decir respecto al país que tú ya hayas visto antes? Que, bueno, los fenómenos naturales cada año no dejan de ser un problema para el país y debemos estar cuidadosos y atentos a lo que vaya a ocurrir con el tiempo de lluvias hasta el mes de marzo, abril inclusive. Inundaciones en las zonas bajas, granizadas en este lado de la ciudad, ¿no? El mundo yo creo que va a estar más expuesto a la acción del terrorismo que tienen concentrada toda su capacidad sobre el presidente Trump, su familia, intereses americanos, intereses de los países del primer mundo. Pienso que 2018 se va a producir un magnicidio, por ejemplo. Pienso que 2018 y el año colateral pueden mostrarnos el deceso, la fatalidad de un presidente en el mundo por atentado, por accidente o por enfermedad. Venezuela. Vamos a ver lo que ocurre con Venezuela. Mira que las cartas son muy, muy claras. Es un pueblo que vive en hambre, en penuria y en dolor. Es un pueblo que está germinando la resistencia. Y la resistencia debe ser dura, muy dura contra el presidente Maduro, que además se resiste, ha de tratar de persistir en el poder, pero es el tiempo final de lo que queda del chavismo, ¿no? Definitivamente también Venezuela
entra a 2018 como un periodo de tiempo en el que va a cambiar su gobierno, por la vía democrática o porque el pueblo expulsa a ese presidente. Otro país que también tiene mucho que ver con el movimiento económico y cómo llevar adelante esta región es Brasil. ¿Cómo nos va con Brasil? Brasil es un país que va a mejorar su economía. En Brasil van a ocurrir cosas que no han considerado los analistas políticos de ese país. Lula se lo ve muy bien proyectado y los dictámenes jurídicos pueden convulsionar a ese país cuando se le inhabilite o no se le permita participar. O si ¿Lula es la solución para Brasil? Mira que acá lo vemos como el más probable, ¿no?, hombre a gobernar ese país. Y lleva una moneda de oro. Sí parece ser una vía, un mecanismo de asistencia a la economía brasileña. Bueno, algo más de casa. ¿Cómo nos va a nosotros en Cadena A? Ahora lo vamos a ver, vamos a... ¿Y por qué tiene que mezclar para cartas? Nosotros? Ya me pone No, nerviosa. Porque son 78 mensajes, ya la mayoría los hemos utilizado. Ya me puse nerviosa. Y no hay que inhabilitar. Claro. Nosotros. Vamos a recordar que acá en el programa te mencionaba que Ollanta Humala y Narín Heredia lastimosamente iban a ser detenidos, así ocurrió. Y están con detención preventiva. Lo propio está por suceder con Cristina Kirchner. ¿La van a detener? ¿Va a entrar a la cárcel? Por supuesto que sí, ¿no? Y otros gobernantes. Toledo, por ejemplo, va a ser en 2018 extraditado de a Estados Unidos. el Perú. Claro que sí, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Cadena A. A ver, ¿cómo nos va a nosotros en casa? Es un tiempo de renovación, es un tiempo en el que las ilusiones y los proyectos se los empieza a cosechar con muy buen fruto, ¿sí? Pero sobre todo, la transfiguración es renovación, ¿sí? Lo podemos observar en esta carta, un periodo de tiempo de frutos, materiales, en los programas también, es el 5 de bastos, el mes de mayo, ¿no? Hasta entonces, todo el andamiaje que se ha articulado empieza a emerger. Y voy a volver a mencionar, ¿no?, el 10 de pentáculos son 10 monedas de oro que siempre se relacionan con la ganancia, la prosperidad, el progreso. Así es. Todo a pulmón. Veámoslo. Y ya con eso cierro. Todo a pulmón es dinámico, es un programa fuerte, lo podemos ver en As de Espadas, ¿no? Se hace justicia, crece e impacta. Toma en cuenta esos conceptos, ¿no? El impacto por las cosas que van a cubrir y se van a dar desde todo a pulmón. Prosigue, crece y se nutre. Gracias, querido Ramsés. No, gracias. Al contrario, gracias a ti, al programa y el deseo de felicidad para toda nuestra Bolivia, ¿no? Tener un 2018 con mucha energía positiva. Progresivo, exitoso. La ciencia moderna dice que la suerte, la fe existen, ¿no? Cosa que antes negaban. Existen en el cerebro, ¿no? Esa serie de articulaciones que pueden generarse en 100 millones de neuronas y que las tienes tú, las tengo yo, las tenemos todos nosotros, es el arsenal de recursos, armas y herramientas que tenemos para poder ser felices. Simplemente hay que instrumentar aquello. Gracias, feliz 2018. Lo propio, gracias a ti, mucha suerte. Está grabado y lo vamos a recordar. Vámonos a la pausa, ya volvemos.